Nos vamos para la paz total en Colombia y tenemos un invitado excepcional. Sí, sí. Don Adrianos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Es Kutsenreiter. Entonces es difícil tener en T antes de S por un hispanohablante y también el J no es un J, es un Y. Entonces es Reiter. Es complicado, es mejor decir Adrianos. Sí. Lo entiendo Adrianos. También. Sí. Don Adrianos es el enviado especial de la Unión Europea para la paz en Colombia. Ha sido embajador de la Unión Europea. Es un defensor de derechos humanos a través de ONGs internacionales y del Mediterráneo especialmente. Actualmente es miembro de la CAE, accediendo a roles de mediación en conflictos internacionales y supervisión de gestión. Él, pues también quiere que tenga éxito la paz total del presidente Petro. Sin embargo, don Adrianos, esa paz total se complica ante la explosión de grupos irregulares, pero sobre todo el incumplimiento permanente de lo que se acuerda en una mesa y a los pocos días se incumple. Usted, que ha podido hacer un balance de la paz total, ¿cómo observa que avanza? ¿Usted cree que tiene futuro? Sí, es una pregunta con muchas posibles respuestas y dimensiones también, pero no quiero demasiado complicar. Primero, para nosotros europeos, la implementación del acuerdo de 2016 todavía es importante porque tiene mucho por hacer y cae en una política de paz total con muchos otros grupos cada vez más porque hay un enorme nivel de fragmentación en los territorios de los diferentes grupos que son más grupos de crimen organizado que de naturaleza político. Entonces, esa implementación todavía es parte de la solución, es decir, sobre todo con la inversión económica, la transición económica a las regiones que es necesario. Pero es verdad, para mirar la situación actualmente, yo estaba en los últimos días en las regiones de Caquetá y Chocó, entonces en los dos. Tengo que decir que los grupos ilegales han tomado mucho lugar en la vida y en los territorios hasta el punto que las ganancias del acuerdo de paz de 2016 parece casi desaparecido a nivel de todas formas de la presencia y la fuerza del Estado. Y eso es realmente un problema profundo para los que viven ahí. Ahora los temas son no tanto la violencia de los grupos, que es muy presente, lo hemos visto en enero también en Catatumbo, por ejemplo, que es muy fuerte, pero ellos tienen sus propias confrontaciones que son más con consecuencias por gente que son víctimas de eso, pero lo que son problemas muy, muy fuertes en esas dos regiones, y creo que en más regiones del país, es la extorsión, es decir, que están tomando casi el rol del Estado. Y también, quizá todavía más preocupante, es el reclutamiento de los jóvenes, que son casi como las próximas generaciones que van a estar organizados en bandas criminales, en grupos al margen de la ley y con armas. Entonces eso es muy preocupante. Esos dos fenómenos fueron los más mencionados y avanzados por los representantes de todas partes de las sociedades que he visto en esas dos regiones. Entonces, eso es muy preocupante. ¿Hasta qué punto? ¿sí? Disculpe, señor Kutsenreiter, pero ¿hasta qué punto se puede decir que el esfuerzo que ha querido hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar en negociaciones de paz total terminó por descuidar lo que se había alcanzado a negociar y avanzar dentro de la implementación del acuerdo que firmó con FARC Juan Manuel Santos? Porque hay observadores que nos han dicho eso, y es que se descuidó la implementación por negociar con otros grupos. Sí, no quiero realmente tener una opinión muy fuerte sobre eso. Yo creo que es mucho por también realmente la política del gobierno y también la política del país en general, pero no puede negar que efectivamente la tendencia parece ser eso, lo que usted está diciendo. Bueno, hay primero falta de implementación que tenía con
como idea de realmente establecer el Estado a todos los niveles, con justicia, con seguridad y con transición económica en las regiones donde estaban antes las FARC. Todavía hay otros grupos que ahora son desafortunadamente mucho más grandes y están fortaleciéndose además en todas las regiones que además han tomado el lugar de los ex-FARC. Entonces, no estamos avanzando mucho por la seguridad en el país. Hay muchas regiones del país que están mucho mejor. Aquí en Bogotá la vida es totalmente normal. Muchas regiones que no sufren más como antes de la presencia de un grupo como las FARC, pero hay regiones que son en general menos fuertes para defenderse porque hay poca población en toda la región. El acceso es bastante fácil por grupos al margen de la ley, pero están tomando realmente el rol del Estado mismo. Eso hasta el punto que la gente no tiene más oportunidad de vivir y de hacer sus propias actividades económicas, comerciales, en libertad y en seguridad. Entonces eso es muy preocupante y eso tiene efectos sobre el país en su totalidad. Sí, señora Adrianus, justamente anoche el presidente Gustavo Petro insistía, él dice que no cerrará la puerta a los diálogos con los grupos armados. Hace pocos minutos también la Delegación de Paz con el ELN emitió un comunicado en donde está convocando a un Congreso por la Paz, pero ¿qué debe cambiar entonces en esa estrategia? El gobierno está claro, va a insistir en estos diálogos, pero ¿cuál es ese nuevo foco que debe dársele para que no siga esa sensación en las comunidades de que estos diálogos antes se han convertido en un riesgo y han aumentado la crisis de seguridad? Sí, creo que es evidente que el diálogo y mesas de negociación son necesarios. Hay que tomar realmente crear una relación con la otra parte para ver dónde están también sus motivos para negociar y también mostrar que si no, que hay consecuencias también, que hay también una fuerza del Estado a nivel de sus servicios de seguridad para responder si no hay seguimiento en esas negociaciones. Creo que eso es todavía. He hablado también con muchos representantes de las fuerzas de seguridad en el país que tiene el potencial total, que tiene buena organización, que tiene la visión de lo que está pasando en las regiones, que saben muy bien lo que pasa, y creo que hay que utilizar esa fuerza del Estado realmente a cierto momento para mostrar que la negociación no es para solamente hablar, es realmente llegar al momento de que no hay más violencia, primero. El segundo, que todo el mundo está buscando soluciones para tener un país sin criminalidad, sin actividad ilegal, que está demasiado dominante. Entonces, esos son los muy, muy buenos de continuar. Negociaciones, buscar mesas de negociación, cada vez más difícil con la francotización, además de no saber exactamente cuáles son los motivos para entrar a negociación del otro lado. Pero hay que mostrar que si no haya negociación, hay consecuencias por estos grupos. Eso debe ser muy claro. A mí me gustaría preguntarle sobre lo que usted mencionó en la primera respuesta, sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados que cada vez ha aumentado más. Entonces quiero preguntarle qué acciones concretas se están como tomando para hacer frente a este problema y cómo desde la Unión Europea podrían ayudar a combatir este problema. Ahí realmente es realmente uno de los más preocupantes, como acabamos de decir antes, y yo he tenido historias de chicos de 14 años con armas ya. Esos tienen costumbre a operar de esa manera en organización ilegal. Son casi como perdidos para ser ciudadanos normales en su vida. Entonces es realmente muy preocupante. Eso es también por la juventud en general. No solamente son chicos, también chicas y jóvenes mujeres son víctimas de todo tipo de reclutamiento por varias razones, y realmente es lo más preocupante. Creo que la respuesta es movilización social, claro, educación que realmente tiene un entorno donde pueden entrar y tiene casi obligación también de entrar, pero también crear oportunidades de empleo, porque es en general factor más importante para explicar que jóvenes que no tienen más, que están sufriendo incluso de hambre, como en Chocó, que no tiene, es muy fácil para ellos de entrar en actividades que
prometan dinero rápido o un cierto reconocimiento de su ser, incluso de su personalidad, pero no son para nada positivos para desarrollar una vida correcta con su Señor familia. Adrianos, el gobierno nacional acaba de pedir ante la ONU que se saque de sustancias dañinas y nocivas la hoja de coca, que usted bien sabe, en nuestro país los cultivos de coca mayoritariamente no son usados con un fin ancestral, tradicional, sino termina convertida en cocaína. ¿Usted cree que sacar la sustancia de esa lista negra realmente contribuye o más bien le da más dientes y fuerza a las bandas y grupos violentos del país? Sí, es difícil decir ese segundo punto si va, porque gran parte de la ilegalidad vive sobre tráfico de drogas. No es más el único. He visto también muchas otras actividades, tráfico de personas y sobre todo minería ilegal. Pero hablar sobre coca, creo que legalizar la coca, yo entiendo eso a veces también aquí en mis contactos en Colombia. Yo puedo entender totalmente esa visión porque parece lógico para por lo menos minar esa fuerza de tráfico de coca, pero al mismo tiempo yo conozco el ambiente internacional y no lo veo realmente con muy grande probabilidad a llegar como una decisión a nivel de Naciones Unidas o otro en los países que están en este momento, sobre todo los que son orígenes de la grande demanda por cocaína. Desafortunadamente, esa solución no la veo acercarse muy rápidamente. Y yo puedo entender la frustración en Colombia. Yo creo que es un argumento también en las discusiones, incluso con nosotros lo aceptamos también con europeos, pero también con otros países donde la demanda es fuerte, que es el elemento de responsabilidad para también trabajar con Colombia en ese sentido para luchar contra la producción, pero también de encontrar alternativas, porque eso es lo importante. Si vamos a tener un mundo donde no se puede hacer negocios por todo tipo de entrave, eso va a ser muy difícil luchar contra la ilegalidad de actividades que son rentables. Entonces, eso es más la vía probablemente a tomar. Pero es un punto de discusión y yo puedo entender que los colombianos están un poco hartos de ver que la demanda es grande y la ilegalidad promueve justamente los problemas dentro del país. Señor Andrews, gracias por estar en Colombia y por apoyar la paz. Le deseo un feliz viaje. Muchas gracias. Muy buena continuación. Hasta la próxima vez.